Veo al espejo, yo soy tu reflejo. Soy la más amada, soy la más feliz. Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa. Me veo bonita, me veo feliz. Yo soy cuidada, creada para ser amada, dichosa y hermosa. Soy perla preciosa, escogida y ungida, hija bendecida. Soy fuerte y valiente. Muy buenos días, tengan todas ustedes bienvenidas a En Busca de Virtud. Mi nombre es Luz Ramírez y estoy feliz de estar aquí esta mañana y les doy gracias a todos los que nos acompañan desde donde nos estén acompañando. Bienvenidos, estás En Busca de Virtud y pues un placer tenerte aquí. Si es primera vez que pasas por esta página, gracias y esperamos que vuelvas. Yo confío que ha sido un fin de semana muy efectivo, bien aprovechado. Un fin de semana donde la presencia de Dios en el servicio donde tú te congregaste, el Señor llenó tu corazón y te dio nuevas fuerzas y renovó la esperanza y ahora estás listo para comenzar una nueva semana con una visión fresca, con una nueva fuerza, con un nuevo ímpetu y deseoso de tener un mayor rendir en la presencia de Dios, un mayor humillarnos delante de Dios, un mayor morir para que Él crezca en nosotros, un mayor menguar en nuestros corazones para que Él crezca. Yo confío que eso es lo que ha sucedido este fin de semana en tu corazón. Y si dices, ese no fue mi caso, hermana Luz, no, este fin de semana fue difícil para mí. Bueno, hoy es lunes, es inicio de semana, es un día donde podemos darle a Dios toda la gloria y toda la honra y decir, Señor, te entrego mi semana y te ruego que me enseñes, me habilites, me capacites, me instruyas, me disciplines, me corrijas. Estoy dispuesto, porque he entendido que el principio de la sabiduría es tener temor. Y para poder tener temor tengo que abrazar tu verdad, abrazar tu enseñanza, abrazar la corrección para que tú hagas un milagro en mi corazón. Amén. Entonces, Dios quiere hacer grandes cosas en nuestro corazón, pero también tenemos que presentar el corazón delante de Él, en ese altar en tu hogar y decir, aquí está mi corazón, Señor, como un sacrificio vivo, un miembro vivo de mi cuerpo, aquí está. Haz con Él lo que tú quieras. Y Dios en su bondad y Dios en su entrañable misericordia va a ser una obra preciosa en ti y te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer contigo, en ti y a través de ti. Pero para que lleguemos allí tenemos que entrar a esa rendición. Amén. Entonces vamos a entrar al tema del día de hoy que le tiene como título Mantente fiel al testimonio. Mantente fiel al testimonio. Solo déjeme agarrar mi velo para poder orar. Bien, dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Léalo detenidamente y con mucha calma y tratando en su corazón de tener entendimiento de lo que usted acaba de leer. Porque dice,
Entonces el dragón, o sea, Satanás, se enfureció contra la mujer, o sea, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles en el testimonio a Jesús. Quiero darte dos ejemplos de mantenerte fiel al testimonio. Había una iglesia en una ciudad muy lejana y en este lugar estaba prohibido compartir, predicar el evangelio. Un hombre que había recibido la salvación y había abrazado firmemente la justificación y la redención que recibió como regalo gratuito por el perdón de sus pecados, propuso en su corazón no quedarse con ese regalo para él solo, sino que quería llevar ese regalo de salvación a todas las personas que Dios ponía en su camino. Pero para poder hacer eso, tenía que aprender la palabra. Entonces, lo primero que él hizo es que se dispuso a ser discipulado, se dispuso a ser enseñado, se dispuso a ser entrenado, no solo por la persona que le llevó el mensaje de redención, el mensaje de salvación, sino que también se dispuso a que el Espíritu de Dios hiciera el cambio en él. Entonces, conforme él se dejaba instruir y discipular, el fuego, la pasión, el amor por Dios creció. Y comenzó a predicar el evangelio al grado que levantó sospechas, porque donde él hacía esto, un país donde el pueblo es oprimido, estaba prohibido hacerlo. Entonces lo comienzan a buscar y un día él decide ir a evangelizar a una región lejana. Cuando llega la policía a buscarlo, no lo encuentra, pero encontraron a su esposa y a sus hijos. Entonces dejaron a los hijos, pero se llevaron a la esposa presa. Entonces los hermanos en Cristo encontraban a este siervo como alguien de gran valor. Entonces decidieron esconderlo y le dijeron que no se preocupara, que iban a tomar cartas en el asunto y iban a representarlo como si él estuviera tratando de sacar a su esposa de la prisión. Entonces él se escondió y donde estaba escondido continuaba enseñando, discipulando, entrenando personas. Y una de las cosas que había fuerte en el corazón de él era mantener el testimonio de Cristo firme. Porque mantener el testimonio de Cristo firme asegura nuestra salvación. Y yo no quiero perder esta salvación tan grande, que a mí no me ha costado nada, decía él, pero a Cristo le costó su vida. Y así como él dio la vida, hoy quiero yo dar la vida por él. Pero tenía dentro de su cabeza la preocupación de sus hijos y de su esposa. Entonces, conforme se preocupaba, él comenzó a trabajar más fuerte en la obra y comenzó a trabajar con más denuedo y no tomaba muchos descansos porque lo que él quería era trabajar. Un día, en la esperanza de que su esposa regresara pronto, estaba teniendo un discipulado con mucha alegría, alegría porque servía a Dios y alegría con la esperanza de que vería a su familia. Entonces llega un miembro de la congregación y le dice, qué lindo lo que haces. Yo creo que con todo lo que estás haciendo te estás ganando la salvación. Entonces él continuó trabajando aún más arduamente, pero sin esperarlo llegaron a darle la noticia de que en la cárcel los policías habían perdido el control y su esposa había fallecido bajo las manos del abuso policíaco. Entonces él entra en shock, empieza a reclamarle a Dios, llora con mucho dolor y amargamente. Y en su cuestionamiento quiere, pero se trata de limitar, de no renegar contra Dios. Y está en ese constante cuestionamiento. Cuando viene el Espíritu de Dios y le dice, y voy a tratar de ser muy fiel a esta parte de la escena, porque creo que es algo con lo que nosotros tenemos que confrontarnos y escudriñarnos a nosotros mismos. Entonces el Espíritu de Dios le comienza a decir, ¿acaso crees que la salvación se gana? La salvación no se gana. No hay nada que puedas hacer para ganarla o para merecerla. Es un regalo de Dios, es gracia.
Gracia es un favor no merecido. La salvación se te ha dado por amor, no porque hayas hecho, no porque lo merezcas, no porque te esforzaste, es por amor. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, porque Él ya te ama. Y la segunda parte es, la salvación no se gana por obras, no se gana por esfuerzos humanos, no se gana porque hagas más que otros y vas a tener un mejor lugar o vas a llegar a un lugar más cerca de Dios. No es así. Entonces, decía, lo que has estado haciendo eh, con tu, con tu acción, con tu esfuerzo, es corromper algo que es bien puro. Es corromper o echar a perder algo que es puro, algo que es santo, algo que es un diseño del cielo. Entonces el Espíritu de Dios le explicaba y le decía, cuando tú trabajas en la obra a cambio de una bendición, eso es corrupto. Cuando tú trabajas para Dios a cambio de un beneficio, eso es soborno. Cuando tú trabajas para Dios a cambio de un beneficio, entonces eso es manipulación. Entonces Dios tiene sus métodos para enfrentarnos con la condición de nuestro corazón. Porque puedes estar trabajando con el mismo fervor, con lo que estás haciendo ahorita y creer que te estás ganando la salvación, pero esa corrupción, precisamente esa suciedad, esa impureza, es la que te va a cerrar la puerta al cielo. Por eso en aquel tiempo muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre están enfermos, en tu nombre hice grandes cosas. Pero Dios les dirá, no les conozco. Porque entonces se enfrentarán con la verdad de que mucho de lo que hicieron fue porque buscaban un beneficio. Era como un trueque, yo te doy y tú me das. Yo te doy y tú me das. Entonces, mantener fiel el testimonio y no permitir que el dragón venga a hacer estragos en nuestros corazones es servir a Dios, como lo dice el canto de Marcos Barrientos, sin reservas, sin condiciones, sin limitaciones, sin esperar nada a cambio. Nuestro servicio es una, una contestación, es una respuesta al amor de Dios. Dios me ha amado a mí sin límites y reservas y lo ha dado todo por mí. Entonces ahora yo voy a corresponder al amor, dándolo todo por Él. Todo lo que esté fuera de eso es corrupción, es sucio, pudiera ser hasta soborno, manipulación. Entonces eso contamina la ofrenda del servicio. Entonces hay muchas personas, y me puedo incluir yo entre todas ellas, que decimos, Señor, ¿por qué me ha sucedido tal cosa? Si yo te estoy sirviendo con todas mis fuerzas, con fidelidad, estoy aquí de día y de noche dándote mi servicio, ¿por qué ha sucedido semejante atrocidad? Entonces el Espíritu de Dios, con lo paciente, lo clemente, lo compasivo que Él es, se toma el tiempo para mostrarte la condición de tu corazón y que entiendas y que entendamos que Dios es santo y su palabra nos manda que seamos santos como Él es santo. Entonces, cuando mantenemos el testimonio fiel, entendemos de que es mucho más allá de solo estar de domingo a domingo a la iglesia puntuales antes de que lleguen todos y dando el 100 de nuestro físico, esfuerzo físico en ese servicio. Es la condición del corazón. Por eso su palabra dice que tengamos cuidado de qué hay en el corazón, porque el corazón puede ser engañoso y tenemos que escudriñarlo y ponerlo en la balanza y pedirle a Dios que lo limpie, porque de Él emana la vida. Entonces, de la verdadera condición del corazón puede emanar vida como puede emanar un engaño que nos lleve a la muerte eterna. Entonces, tengamos muy presente que mantener el testimonio es ser fieles, ser fiel en lo interior,
servir sin contienda, servir sin celos, servir sin competencia, servir sin querer manipular a Dios, sin querer doblarle el brazo a Dios. Señor, pero yo serví todo un mes, deberías de por lo menos hacer esto por mí. No funciona. Siempre que nos acerquemos a Dios así, no vamos a recibir el resultado que queremos. Porque si no, entonces diríamos, oh, esta es la fórmula para doblegar a Dios. Esta es la fórmula. Esta es la receta. Esta es la manera en la que puedo lograr que Dios me bendiga. Entonces vamos a crear fórmulas. Entonces vamos a moldar a Dios. Y amoldar a Dios es limitar a Dios. Y Dios es Dios. Él no puede ser amoldado. Entonces, el dragón se enfurece contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Entonces, había una mujer también en una región lejana que de la misma forma aprendió el Evangelio, entendió que por gracia lo había recibido. Desde muy niña escuchaba a sus papás hablar de Cristo y decidió seguir los pasos, no de su papá ni de su mamá, sino de esos hombres valientes y esforzados que arriesgaban su vida por predicar el plan de salvación, el Evangelio. Entonces, esta joven logró sobrevivir diferentes traumas porque arrestaron a sus padres, a sus hermanos, a sus vecinos, vivieron pobreza porque el gobierno les quitaba todo ingreso económico, los limitaba apenas si les daba un poco para comer, no les permitían abrir sus propios negocios, no les permitían que otras compañías los contrataran, o sea, solo les daban lo suficiente como para sobrevivir, pero no demasiado para que no tuvieran recursos para seguir predicando el evangelio. Entonces ella se las ingenió y teniendo esa creatividad, comenzó a predicar el evangelio con una pasión increíble. La verdad que me inspira ver personas que predican el evangelio así. Entonces llegan y la arrestan y la ponen en una cárcel. Y allí era una sentencia de 3 meses. La meta era que ella renunciara a Cristo. Y ella comenzó a orar. Espíritu Santo, sostén mi fe. Quiero mantenerme fiel al testimonio. La golpearon, la hicieron pasar hambre, la humillaron, le cortaron el pelo, no la dejaban ir al baño por días, no la dejaban ir al baño. Por muchos días la mantenían sentada, por muchos días la mantenían de pie, otros días la mantenían colgada de sus manos. Y cada vez que ella quería rendirse, decía, Espíritu Santo, ayúdame a mantenerme fiel al testimonio. 3 meses pasaron así consecutivamente y dentro de la cárcel, como ella podía, predicaba el evangelio. A veces solo con señas, a veces solo con miradas, a veces lograba escribir un papelito y decir, Cristo te ama, dale tu vida a Jesús, arriesgándolo todo. Porque si le encontraban el papel y la pluma y le encontraban esos mensajes tan pequeños, pero tan poderosos, la iban a sentenciar a muerte. Entonces ella continuó arriesgando su vida y la seguían golpeando. Y su clamor de ella era, Espíritu Santo, ayúdame a mantener el testimonio. ¿Por qué ella hacía eso? Porque ella había entendido lo que dice la palabra de Dios en Santiago 4 al 5, donde dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser enemigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Entonces, ella había entendido que lo que moraba en ella era el Espíritu de Dios y que no le podía dar cabida a ningún otro pensamiento más que el de querer ser fiel, porque sabía que eso era provocar a Dios a celo. No creerle a Dios es provocar a Dios a celo. Ir detrás de otros dioses es provocar a Dios. Caer en infidelidad en nuestro corazón, en titubear si Dios nos ama o no, eso provoca a Dios.
porque Dios ha proveído, nos ha sustentado, nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre, nos ha dado su Espíritu Santo, ha dado señales, proezas y grandes señales. Y nosotros a veces en la dureza de nuestro corazón, en el momento que arrecia la tormenta, dudamos, lo negamos, renegamos, murmuramos contra Él, nos quejamos. Entonces ella sabía que Dios es un Dios celoso y que iba a pesar su corazón, y cada vez que sentía su corazón flaquear, le decía al Espíritu Santo, ayúdame a no murmurar contra Dios, ayúdame a mantenerme fiel en el testimonio y no dudar de que Él tiene un plan, no dudar de que Él tiene control. Y un día, después de una golpiza muy fuerte, no soportó más y empezó a llorar. Y le dijo, no quiero renegar, Espíritu Santo. Solo explícame cuál es la razón de esto. Solo explícame, por favor, dame un rayo de luz porque siento que desmayo y no quiero quebrar la fidelidad en mi corazón. Y esa noche tuvo una visión donde el Espíritu de Dios le mostró para lo que ella estaba esforzándose, y le muestra muchos hermanos en Cristo que ya no estaban con nosotros, que habían partido la presencia, adorando a Dios y gozándose en la presencia de Dios porque lograron mantenerse fieles al testimonio. Miró el gozo eterno, el gozo que trae el mantenerse fiel, y despierta del sueño y dijo, gracias, necesitaba eso. Y pasó así 6 meses más. Y antes de salir de la cárcel le dijeron, ¿ya tuviste suficiente? ¿Ya vas a negar a Cristo? Y ella dijo, no lo voy a negar, me mantendré fiel al testimonio aunque tenga que dar la vida. Cuando vieron que no la pudieron quebrar, la dejaron ir. Cuando sale de la cárcel, cierra los ojos y hace un recuento de todo lo que vivió. Y pregunta, Espíritu Santo, ¿me mantuve fiel al testimonio? Y el Espíritu de Dios le da contentamiento en su corazón. Y le dice ella al Espíritu de Dios, si me preguntaras si lo volvería a pasar, mi respuesta es sí. Si tú vas conmigo y si tú me ayudas y si tú me sostienes, lo volvería a hacer. Porque he entendido que la única forma de que se refine el corazón es mantenernos fiel en la prueba, en la lucha, en la tentación. Entonces, Satanás tiene un plan, el de hacer que nosotros provoquemos el celo de Dios, que provoquemos a Dios a ira. ¿Y cómo Él quiere hacer este plan? Bueno, que fallemos al testimonio, que no mantengamos firme el testimonio hasta el fin. Porque dice que Satanás, que es el dragón, se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Aquí está en Apocalipsis. Se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer la serpiente antigua? Provocarte a infidelidad, provocarte a que titubees en tu fe, provocarte a que flaquees. Entonces, tengo una nota aquí que quiero compartir contigo. Satanás, para provocar a la infidelidad y mantener y perpetuar su dominio sobre los hijos redimidos, para mantener el daño que hace en las personas, el enemigo utiliza diferentes puertas de acceso a la vida de las personas, inclusive llegando hasta el extremo de reclamar derechos de propiedad sobre la vida de una persona. Entonces, recuerda que sin Cristo estábamos antes en tinieblas. Ahora estamos en el reino de la luz. Entonces, esta lucha es por la eternidad. Esta guerra es por la eternidad, tu eternidad. Dios es Dios. Él no va a dejar de ser Dios. Él tiene la eternidad definida. Los que estamos peleando por una definición en nuestra eternidad somos nosotros. Entonces, ¿en dónde vamos a pasar nuestra eternidad? ¿Con Cristo porque nos mantuvimos fieles al testimonio o alejados de Dios por la eternidad? Entonces, entendamos que esta confrontación no es una opción, no es si quieres,
Amén. No es si es cuando gustes. No. Es una confrontación con oposición, con esa entidad de rebelión que lidera la guerra más atroz y despiadada, donde hay heridos, hay muertos. Amén. Y estos heridos y estos muertos son personas dañadas en su espíritu. Entonces tenemos que pelear porque el pago de la derrota es la pérdida y la condenación, es la pérdida de la vida eterna y la condenación eterna lejos de Dios. Entonces tenemos que tener claro que estamos en una guerra que dura 24 horas. Entonces aquí es donde el regalo de la redención, el regalo de la salvación, el regalo del perdón de los pecados cobra peso. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue para pagar el precio de nuestros pecados, para pagar el precio de nuestra deuda. Amén. Para pagar el precio de lo que yo antes merecía. Entonces, este perdón implica que todos los elementos del cielo, ah, la sangre de Jesús, su amor, su misericordia, su bondad, nos cubren, nos cobijan para que tengamos esa salvación en nosotros. Amén. Entonces, avancemos un poco. La guerra no es opcional. Ya estás metido en la guerra desde antes de nacer. Entonces, Adán y Eva con el pecado de la desobediencia, recordemos que ellos pecaron, lo vemos en el libro de Génesis. Cuando Adán mantuvo la conversación con Eva en cuanto a la tentación y él no refutó, no contradijo, no se rehusó, quiere decir que hizo lo opuesto. Llegó a un acuerdo con ella. Y al estar de acuerdo con ella es como que hubiera hecho un acuerdo con la serpiente. Entonces la serpiente hizo un intercambio. Por eso es que a veces nosotros los humanos pensamos que Dios es igual, que Dios hace un intercambio de cosas. Dios no es así. Entonces Él hizo un intercambio. Mira, yo te voy a dar acceso a este árbol de la vida. O sea, es ostentoso, está delicioso. Deberías de venir a probarlo. Déjate revelo los secretos de este fruto. Este fruto te va a hacer como Dios. Por eso es que Dios no quiere que lo toques o que lo pruebes. Deberías de probarlo y descubrir por ti solo. Entonces vino Satanás y hizo un trueque donde yo te voy a enseñar los secretos de este árbol. ¿Por qué digo eso? Porque Dios le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dijo, tuve miedo y me escondí. Y Dios le dice, pero ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Entonces quiere decir que hay un trato de, déjate enseño lo que hay en este fruto, lo que Dios no quiere que conozcas. Entonces, cuando hacen ese intercambio, Adán cede los derechos del huerto, cede los derechos de Adán y de su descendencia. Amén. Entonces, el hombre sin Cristo está bajo el dominio de Satanás, porque allí se rindieron esos derechos. Entonces, el hombre sin Cristo es un prisionero de guerra, es un prisionero del enemigo, está encarcelado en el reino de la maldad. Y la única opción que él tiene para ser liberado de las garras del enemigo y de ese mundo oscuro es recibir a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Pero ahora, si somos de Cristo, ya recibimos ese regalo, nos hemos convertido, hemos sido transportados de las tinieblas a la luz, entonces ahora estamos en el camino a la vida. Estamos ahora en el reino de Dios y somos enemigo número uno de Satanás. Entonces esta guerra es 24/7. Estás en una guerra espiritual. Hay personas que dicen, yo no quiero entrar a la guerra espiritual porque no me gusta, porque me da miedo, porque me intimida. No, es que el Satanás está muy feo, la verdad es que yo no lo quiero ni ver. Es que estás en la guerra. Estás en medio del campo de batalla. Y si hasta ahorita estás perdiendo muchas cosas o no has visto progreso en tu vida, es porque quiere decir que hay un opositor que te está limitando, impidiendo avanzar, impidiendo dar fruto. Si estás en un pensamiento de víctima, si estás en un pensamiento de pobreza, de miseria, si te sientes en depresión, en tristeza, frustración, si sientes, ¿qué otro sentimiento puede haber? Miedo,
entonces es que el enemigo tiene un paso adentro de tu campo de batalla. Entonces, Dios nos ha dado armas para pelear. Amén. Y la primera arma es conocer la verdad. Esa es la primera arma. ¿Por qué? Porque los que desconocen la verdad fácilmente caen en confusión. Y en esa confusión quieren pelear sus batallas a la manera del mundo. En esa confusión quieren pelear sus batallas mal con mal. Voy a eliminar esta brujería que es negra con una brujería blanca. Voy a eliminar esta brujería con una hechicería. Voy a eliminar este encanto con otro encanto. Voy a quitar ese entierro con este otro entierro. Las fuerzas del mal no se pueden confrontar así, porque Satanás no es un reino dividido. Es una cárcel distinta, simplemente. Es un engaño distinto. Yo puse una nota en nuestra página de Facebook que dice, una fe sin entender la verdad no es fe, es religión. Necesitamos entender la verdad y la verdad es Cristo. Amén. Lo único que verdaderamente es efectivo es el poder de Dios y las herramientas que Él nos da para enfrentarnos a esta guerra. Entonces, ¿cuál es el primer paso para enfrentar esta guerra y asegurar la victoria? Bueno, el primer paso es convertirte a Cristo. Y si tienes duda de si le has dado tu vida a Cristo o no, bueno, esta es tu oportunidad para decir, Señor, te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Creo que tú diste tu vida por mí y creo que tú, Señor, has comprado mi vida en la cruz del Calvario. Tú pagaste el precio por mi alma. Y hoy te entrego mi alma, mi corazón, mi mente y todo lo que soy. La segunda parte es que tienes que decidir ser un vencedor y no un vencido. Tienes que decidir entrar a la batalla. También decide ser conocido y amado en el cielo. ¿Cómo se ve eso? Levanta altar en el hogar. Levanta un altar en el hogar. Antes, Abraham, Jacob, Isaac y otras personas en el Antiguo Testamento vemos que agarraban piedra sobre piedra y levantaban un altar y ahí llegaban y ofrecían un sacrificio a Dios. Ahora el altar está en el corazón. Levanta un altar en tu corazón donde le dé gloria a Dios, alabanza a Dios, estés en contacto con Él, en intimidad con Él. Se decide que se te conozca en el cielo. Y si se conoce tu nombre en el cielo, se conocerá también en las extremidades de la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo que se conozca tu nombre? Porque cuando llegan y le dicen, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, y Jesús responde, no te conozco, no sé quién eres. Pero ¿cómo no vas a saber si en tu nombre sané muchos enfermos? Profeticé en tu nombre. No te conozco. Entonces, para darte a conocer, tienes que entrar al cielo. Recuerda que cuando Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, el velo fue rasgado de arriba hacia abajo. Entonces, el velo que impedía, como dice el canto, que la presencia de Dios uno entrara con libertad, ahora ya no está allí, se abrió. Podemos entrar con libertad. Ahora el Señor dice, el Padre dice, acércate al trono de la gracia, a recibir el oportuno socorro. Entonces nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Entonces entra al trono de la gracia y ama la presencia de Dios. Amén. Entonces, eso va a implicar que vas a ser odiado en el infierno. Sí, eso va a implicar eso. El próximo paso es el bautismo. Bautízate lo más pronto posible. Es necesario el sumergir en las aguas, porque el bautismo es entrar la vieja naturaleza de la persona, la naturaleza pecaminosa. Al entrar en las aguas simboliza la muerte al pecado, la muerte a una ley que infringía, que gobernaba tus miembros y sales del agua una nueva criatura. Entonces, el bautismo es un paso súper importante. Y el próximo paso es vístete de la armadura de Dios en Efesios 6, en todo el capítulo 6, de Efesios 6. Amén. Entonces, en Colosenses 2 existen dos vertientes. ¿Cuáles son estas dos vertientes? Y aquí voy a ir terminando. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos eran contrario, quitándole de en medio y clavándola en la cruz. Y el 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta palabra, esta verdad, es la llave para toda cárcel y para toda prisión. Toda cárcel de enfermedad, esta es la llave. Toda prisión de declaración de maldiciones, esta es la llave. Toda prisión por pecados de nuestros antepasados, esta es la llave de la cárcel. Que cuando Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, pagué el precio, le quité las llaves al enemigo del Hades y ahora también le he quitado ese contrato de muerte que tenía sobre la humanidad. Todo aquel que crea que Jesucristo es Dios y pagó el precio en la cruz por la redención de sus pecados, recibe este regalo. ¿Cuál es ese regalo? Que el acta de decretos. ¿Qué es un decreto? Un mandato. Es como decir, ordeno que sea enfermo, ordeno que sea esclavo al alcohol, ordeno que sea esclavo a las drogas, ordeno maldición, maldición, maldición. Por eso es que la humanidad se está perdiendo. Hay un decreto de muerte, una maldición de muerte. Pero Jesucristo dice en Colosenses 2:14 que anuló ese decreto, anuló ese contrato y dice que firmó un contrato mayor, un contrato mejor que fue firmado con su sangre. Entonces dice, todo decreto que estaba contra nosotros, nos era contrario, le quitó de en medio y lo clavó en la cruz. Entonces, todas esas potestades, todos esos demonios, huestes de maldad, principados, allí en la cruz fueron expuestos. Allí se les dijo, perdiste, perdiste, no más tienes dominio. Ya no puedes triunfar sobre aquellos que yo redima, porque allí te avergoncé, allí te declaré perdedor. Entonces, Pastora Luz, porque hay muchas personas que siguen atados porque desconocen la verdad, porque desconocen la verdad. Amén. Entonces, segunda de Corintios dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, antes los pensamientos nos llevaban cautivos a nosotros. Ahora yo tengo autoridad por medio de la sangre del Cordero a llevar a prisión a ese pensamiento. Cuando venga el dardo de nadie te ama, nadie te quiere, nadie te valora, nadie te aprecia, es mentira. Lleva ese pensamiento prisionero, ponlo sujeto a la obediencia de Cristo Jesús. No te dejes amedrentar, no te dejes perseguir. En el nombre de Jesús, amén. Ponle un alto y háblale a esos pensamientos que son como dardos de fuego y vienen a hacer mucho daño. Entonces, tienes que empezar a ejercitar la fe. Tienes que empezar a ejercitar los beneficios de tu salvación, porque en la salvación hay una herencia y esa herencia es Jesucristo. Y Jesucristo es el que enfrenta todos esos enemigos tuyos. Yo no sé cuáles son tus enemigos. Puede ser temor, puede ser sentimiento de derrota, puede ser timidez, enfermedad. No sé cuál es tu enemigo, pero tú lo conoces. Tú lo conoces y tú tienes que ver un punto. Yo recuerdo que yo soñaba que me perseguían y todo el tiempo me andaba escondiendo. Y fíjate qué interesante, porque yo soñaba que me perseguía un dragón y me perseguía a mí y a mi papá. Siempre en mi sueño era yo y mi papá. Y hace poco aprendí que el primer hijo redime al padre. ¿Cómo así? O sea, todos los enemigos que el papá tenía, el primer hijo viene a pelear contra ellos. Entonces, ahora entiendo un poco más ese sueño. A mí me tocaba pelear primero, esconderme del dragón. Es que esto es impresionante
nunca había pensado en esto. A mí antes, y yo soñaba que era una casa pequeña, era una casa blanca, y mi papá íbamos caminando tranquilos y de repente percibíamos al dragón siguiéndonos y entrábamos a la casa. Entonces, cuando quería yo cerrar la puerta se hacía chiquita. Entonces, los marcos quedaban abiertos por arriba o por abajo o por un lado. Y el dragón siempre lograba meter una cola o una mano o la cabeza. Entonces, me despertaba siempre angustiada. Entonces, cuando ya estaba, ahora que estoy adulta, hace como 5 años, yo tuve un sueño. Mi papá falleció hace muchos años, creo que 15 años. Cuando mi papá fallece, pasan un par de años y antes de que me dieran el llamamiento a pastorado, yo tuve un sueño y estaba con mi papá. Entonces había un árbol que no tenía ni hojas ni fruto. Entonces yo volteé a ver al árbol y decía, no tiene fruto el árbol. Y luego él me dijo, eh, tócalo. Entonces yo lo toqué así. Y mi papá me dice, no, así no. Tócalo así. Y él vino y agarró la punta de una rama y la agarró así. Al hacerla así, el árbol se llenó de hojas. Y entonces yo dije, ¡ay, qué bonitas hojas! Entonces cuando él arranca la hoja, me di cuenta que era una uva y se la come. Entonces, cuando él se la come, yo agarro la uva y la corto. Y al cortarla puedo oír al dragón venir. Entonces mi papá me dice, no te asustes y no corras. Te voy a enseñar a pelear. Le dije, ok. Y mi papá se saca de su cinturón, saca un látigo y saca una espada. Traía una espada con él y me la da y me dice, pelea. Entonces, él se pone enfrente de mí y me dijo, yo voy a vencer los dos más grandes, pero el último te toca a ti. Entonces le dije, ok. Entonces él empieza a pelear y eran gigantes. Y empieza a pelear contra ellos y yo detrás mirando a mi papá pelear. Entonces dije, oh, así se hace. Ok. Entonces cuando ya él vence los dos más grandes, ya no está él en la foto. Ahora solo estoy yo y ese dragón y me tocó pelear. Entonces, lo pude vencer y siento mucha alegría y mucho gozo en mi corazón porque Dios ha estado conmigo como lo está contigo en cada paso que hemos ido tomando. Entonces, lo primero es entender que ya no vivimos para el mundo, no somos de aquí, ¿verdad? Entonces alguien diría, ¿cómo explico que no soy de aquí? Esto, por ejemplo, aquí es agua, ¿verdad? Si usted le pusiera aceite aquí y por mucho que lo sacudiera usted, cuando lo deje de mover se va a dar cuenta que el aceite va a subir hacia arriba y el agua se va a quedar abajo. Entonces el aceite y el agua no se mezclan. Igual los cristianos con el mundo. El mundo tiene una agua, una corriente que es sucia. Y nosotros somos ese aceite, esa unción, esa luz para brillar en este mundo. Aunque vivimos en este mundo, aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. No nos podemos mezclar con las cosas de este mundo. Tenemos que entrar en santidad, ¿verdad? Entonces, mire, quiero finalizar con esto. ¿Cómo es la guerra espiritual? Y lo voy a explicar con este ejemplo, ¿ok? La salvación. La salvación es el ticket de entrada al reino. Es lo mismo que haber comprado un ticket de entrada para ir a un gimnasio. Usted llega con la recepcionista y le dice, necesito una membresía porque quiero venir de continuo. ¿Qué necesito hacer? Y la recepcionista le va a decir, oh, no se preocupe. El hijo del dueño del gimnasio está dando membresías gratis. ¿Membresías gratis para el gimnasio? Sí. ¿Y cuál es el catch? No, no hay ningún catch. Lo único que usted tiene que hacer es recibir el regalo. Reciba el regalo y venga al gimnasio. Fenomenal. Apúnteme. No tengo que pagar mensualidad, ni cuota de entrada, nada. Nada. Bien. Entonces yo quiero ser parte de este gimnasio. Igual la salvación. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Nada. Solo acepto el regalo. Entonces ahora ya tengo una membresía y tengo que decidir qué hacer. ¿Ir al gimnasio o no? Bueno, voy a decidir ir al gimnasio. Ahora en Cristo tienes lo mismo. ¿Voy a ir a la iglesia o no? Voy a, va a ser mi función de hoy en adelante? Entonces decides ir al gimnasio. Ya dentro del gimnasio tú puedes entrar y hacer dos cosas. Una, hola, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Y qué tal? ¿Eres la única recepcionista aquí? No, somos varias. Oh, es que solo te he visto a ti. Oh, ya te darás el tiempo de conocer a los demás, pero hay varias recepcionistas. Una lleva la información aquí del cliente, otra está manejando allá papelería, otra está dando, cuando deja conocer a las personas cómo está el gimnasio, un tour del gimnasio, pero vemos varias que hacemos diferentes funciones, igual en la iglesia. Unos son apóstoles, otros son profetas, otros son maestros, otros evangelistas, cada uno tiene una función. Entonces ella está platicando y dice, ay, me da gusto platicar contigo, pero tengo que seguir trabajando. Te toca ahora a ti a ir a hacer tu trabajo. Las máquinas están allá. Y tú dices, no, es que yo estoy cómoda aquí platicando contigo. Sí, pero platicando conmigo no vas a sacar ningún beneficio. Tienes que ir allá. Entonces dices, entonces te vas a caminar por allá. Igual en la iglesia. Llegas y a veces queremos socializar con las personas. Socializar es bueno, pero aprender la verdad es mejor. Ya llegas por donde están las máquinas y te encuentras a la otra que está asistiendo y te dice, mira, te voy a enseñar a usar esta máquina. Ay, es que está muy difícil, no la quiero aprender, pero te tengo que enseñar porque no quiero que la uses mal. Si la usas mal, no vas a adquirir ningún beneficio de esta máquina. Ok, bien. Y se deja enseñar. Medio rehusante, pero se deja enseñar. Y a veces en la iglesia también, déjate enseño esta verdad, déjate enseño esta herramienta, déjate enseño esto otro. Pero a veces decimos, es que, ¿para qué lo voy a ocupar? No lo necesito. Y te rehusas a usarla. Y pasan muchos años y te das cuenta, como los que hacen ejercicio, los hombres que solo levantan pesas, y crecen los músculos de los hombros, pero las piernas quedan flaquitas, flaquitas y parecen embudo. Bueno, te das cuenta que te había hecho falta ejercitar las piernas. Entonces, si no tomamos todas las herramientas del reino, es igual. Pasan los años y te das cuenta después que hay cosas que necesitabas y no usaste, que ahora tienes que hacer acceso de ellas porque te urge usarlas. Entonces, yo pudiera ir al gimnasio todos los días por durante 6 meses y de repente encontrarme con alguien y me dice, ¿cómo estás? Muy bien, y tú que, ay, te veo muy bien. Y la persona te dice, es que he bajado de peso, perdí como 60 libras. Y tú, uy, qué bien, yo también estoy yendo al gimnasio. Oh, acabas de empezar. No, ya llevo como 6 meses. ¿Y qué tal? Pues bien. ¿Y cuánto has bajado? Pues nada. ¿Y qué pasó? No, pues voy todos los días, voy de domingo a domingo. Estoy ahí 2 horas, pero camino y platico con una persona y platico con otra y a veces me subo a la caminadora y a veces medio levanto así una pesa, pero cuando veo que me empieza a doler, mejor la suelto y te va a decir, no, es que así no se hace, tienes que poner el trabajo. En la iglesia es igual. Las herramientas no se pueden usar cuando las ocupes y cuando no las ocupes soltarlas. Tienes que usarlas, levantarlas y usarlas. Entonces, si no, no vas a ver resultados y vas a caer en frustración. Entonces pudieras salir del gimnasio y decir, no, ese gimnasio no sirve. Ese gimnasio es un fraude. La verdad que ahí ni te ayudan. Lo único que haces es perder tu tiempo y qué bueno que era gratis. Y a veces así salimos de la iglesia. No es que esa iglesia es mala iglesia. Es que los pastores son malos pastores. Es que no pusiste el trabajo, no pusiste el esfuerzo, no pusiste la parte que te correspondía. Y ese es un peligro, verdaderamente que lo es. Entonces tienes que entrar de lleno. No vivimos para complacer a nuestra carne en este mundo. Ahora estamos librando una batalla y la tenemos que librar a la manera de Dios, saliendo de nuestra comodidad y haciendo lo que nos corresponde. Amén. Si no, no vas a poder derribar fortalezas. Y tú vas a ser prisionero de esas fortalezas. ¿Y por qué? Si ya Dios pagó el precio. Ya Dios te dio las armas. ¿Y cuáles son esas armas? Efesios 6, del 10 al 20. Por lo demás, fortaleceos en el Señor. Fortalécete en el Señor. ¿En dónde viene esa fuerza? En la lectura de la palabra. La fuerza viene en la entrega en la oración, en el ayuno, en el negarse a sí mismo. Y dice, y en el poder de su fuerza. Y la palabra dice que el gozo del Señor es mi fuerza. Entonces, el gozo del Señor es tu fuerza. El 11, revístanse. O sea, revístete. Ya estás vestida, pero ahora revístete
con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tómala, dice, por tanto, tomen, no dice te voy a dar, ya te la dio, dice ahora tómala. Por tanto, agárrala, toda la armadura de Dios, para que puedas resistir el día malo. Y habiéndolo hecho todo, fíjate cómo dice eso, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos su cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí para que sea dada la palabra para abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que el proclamarlo hable sin temor como debo de hablar. Entonces, nos toca trabajar, no hay de otra. Nos toca lo que nos toca y hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido porque los tiempos son malos y creo que todos sabemos que los tiempos son malos. La prohibición de la predicación pronto se va a ver a nivel, a nivel general en todo el mundo. Entonces, trabajemos. Es tiempo de trabajar en nosotros mismos y para el reino. Así que tengas un excelente día. Le pido a Dios que bendiga tu vida, que esto haya sido de bendición y que siga hablándonos. Amén. Recuerda que estamos haciendo temas de guerra espiritual los lunes y voy muy despacio porque prefiero ir despacio, ir entendiendo poco a poco, ir engranando, que ir deprisa y no dejar ciertas cosas claras. Si tienes preguntas, me puedes preguntar en el chat. Si tengo la respuesta, la voy a dar. Y si no, pues voy a dirigirme a mi apóstol, a mi pastora, a mi cobertura para que me expliquen y poder traer una respuesta bíblica con la verdad de la palabra de Dios. Amén. Excelente día. Gracias por estar conmigo y nos vemos pronto.